Vamos a comenzar, vamos a hablar hoy sobre higiene en general y prevención de infecciones y nos vamos a centrar posteriormente sobre todo en la limpieza de las vías aéreas superiores, tanto en personas adultas como en bebés y en niños. Yo me llamo Laura, soy fisioterapeuta y soy especialista en fisioterapia respiratoria. Trabajo en la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística como Fisiorespi y también como docente e investigadora en la Universidad San Jorge de Zaragoza. Bueno, vamos a empezar primero hablando de qué es lo que vamos a hacer exactamente. Vamos a hablar de infecciones cruzadas, pensando sobre todo en estos pacientes respiratorios, aunque sé que seguramente me estaréis viendo personas que no tenéis fibrosis quística o que lo estáis viendo por vuestros hijos que no tienen fibrosis quística. No os preocupéis porque al final, bueno, la mayor parte del taller va a ser sobre esa higiene de la vía aérea y no es exactamente igual para cualquier persona, con o sin fibrosis. Pero sí que vamos a comenzar hablando un poquito de esas infecciones cruzadas que son tan importantes de prevenir en los pacientes de fibrosis quística y otras enfermedades respiratorias. Vamos a hablar sobre higiene básica para evitar esas infecciones y ya nos centraremos en hablar en por qué estamos hablando de higiene y prevención de infecciones y hablamos de higiene de la vía aérea superior, porque tiene que ver esa limpieza de nariz con la prevención de infecciones, y aprenderemos técnicas concretamente de higiene de la vía aérea, tanto para adultos y niños mayores como para bebés y niños más pequeños. Bueno, y como os decía, vamos a comenzar hablando un poquito de forma general de cómo se produce una infección. Lo primero es que para que se produzca una infección tiene que existir un agente causal. Un agente causal es la forma técnica de llamar a cualquier virus, a cualquier bacteria o a cualquier hongo que nos pueda provocar una infección. Para que se produzca esa infección, lo primero es que tiene que haber un agente causal. Y esto hago un poco de hincapié porque ahora estamos en esa época, ¿no?, de resfriados y todavía hoy en día hablamos mucho, ¿no?, no, es que habrá cogido frío y parece que es el frío el responsable de que tengamos un resfriado o una infección respiratoria. Y el frío nos baja las defensas y por eso en esta época somos más propensos a coger alguna infección respiratoria y a coger resfriados. Pero siempre, siempre, si estamos enfriados, si estamos enfermos, va a haber un virus o una bacteria de por medio. O puede ser que un hongo, aunque es menos corriente. Lo siguiente que entra en juego en esta infección, en estas posibles infecciones, es el recipiente, que es dónde está ese agente causal que nosotros cogemos, que puede ser en sitios muy diversos. Puede ser que ese virus estuviese en la barandilla del tranvía donde me he apoyado y luego me he tocado los ojos, ¿no? Esto hemos ahora en tiempos pospandémicos o pandémicos, según se mire, yo igual estoy siendo muy optimista cuando digo pospandémico, lo hemos oído hablar mucho, ¿no? Sobre todo al principio cuando pensábamos que el COVID se transmitía mucho por contacto de superficies. Bueno, sabemos que el virus del COVID no se transmite tanto por contacto de superficies como por vía aérea, pero también hay otros virus que sí que, como el de la gripe, que sí que se transmiten por esta vía. Y en el caso de las bacterias que muy frecuentemente infectan los pulmones de personas que tienen fibrosis quística, pueden estar también estas bacterias en agua estancada o puede ser que lo estemos o que nos contagiemos de otra persona, por ejemplo. Eso es lo que sería el recipiente. Luego hablamos también de transmisión, de cómo se transmite ese agente causal que nos está infectando, que puede ser tanto por contacto directo como por contacto indirecto. Contacto directo es cuando estoy frente a una persona que tiene un virus y me lo pega, ¿vale? Porque al hablar transmitimos pequeñas gotitas minúsculas de líquido, de saliva, que pueden tener ese patógeno. Y por contacto indirecto sería ese ejemplo que hemos hablado de me he apoyado estoy enfermo y me he apoyado
en la barra del tranvía justo después de haberme rascado la nariz, y después va otra persona a agarrarse de la misma barra y se contagia del virus que yo tenía. Ese sería el contacto indirecto a través de otras superficies o a través de fomites, que son objetos que están contaminados. Y lo siguiente que tendríamos que pensar para que se produzca una infección es que tiene que haber una puerta de entrada, tiene que entrar a nuestro cuerpo por algún lugar. Lo más habitual en esta época en la que estamos, y desde luego en los pacientes respiratorios, es por vía aérea, pero no solamente. Podemos coger un agente patógeno a través de vía sanguínea o por vía cutánea, aunque en estas infecciones respiratorias que nos ocupan hoy sí que van a ser casi siempre por vía aérea. Y por último tendríamos la receptividad del sujeto, es decir, que hay personas que son más propensas por diferentes motivos a coger infecciones. Ya puede ser porque, bueno, pues los niños pequeños, por ejemplo, son más propensos que los adultos a coger infecciones, o porque tenemos una enfermedad respiratoria de base como la fibrosis quística, pero como otras muchas que nos hacen ser más propensos a coger infecciones. Ya que estamos hablando de personas que son más proclives a estos agentes causales, pues vamos a tener que tener especial cuidado para prevenir infecciones posibles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De diferentes maneras. Aunque lo primero que quiero deciros es que, aunque vamos a hablar ahora de prevención general de infecciones y después prevención específica a través de limpiarnos bien la vía aérea superior, hay que tener en cuenta que la infalibilidad es imposible. De lo que vamos a hablar ahora es de reducir las posibilidades, pero no hay que agobiarse y estar siempre pensando en cómo evitar los gérmenes o cómo evitar las infecciones, porque al final, cuando más o menos tenemos unos hábitos de higiene saludables de prevención de infecciones, lo que estamos haciendo es tirar un solo dado en lugar de tirar 6. Si yo tiro 6 dados y no tengo que sacar o quiero sacar siempre menos de 5, tengo 0 posibilidades de sacar 5 si tiro 6 dados, porque aunque tenga un 1 en cada uno de esos dados, ya voy a sacar un 6, porque tengo muchas posibilidades en el caso de que no hagan nada de prevención de infecciones. Pero imaginaros que tengo que sacar menos de 5 con un único dado. En ese caso solamente hay una posibilidad entre 6 de sacar un 6, más de 5. Esto sería un poco la analogía. Lo que estamos haciendo no es evitar llegar al riesgo cero, porque el riesgo cero es imposible. Lo que hacemos es simplemente evitar, en la medida de lo posible, coger infecciones o evitar las más posibles, pero siempre hay una posibilidad de, por muy bien que se hagan las cosas y por mucha prevención que realicemos y por mucha higiene, que tengamos una patología o que cojamos un agente causal, vaya. Pero en todo caso vamos a hablar de algunas maneras que podemos evitar infecciones. La más conocida es el lavado de manos, que lo hablaremos ahora, aunque seguro que todos lo hacéis fenomenal. Por otro lado tenemos pues, la limpieza de los dispositivos que utilicemos, sobre todo aquellos que tengáis una patología de base, o vosotros o vuestros hijos, que tengáis fibrosis quística u otras enfermedades respiratorias. Hablaremos de otras medidas generales, sobre todo en estos casos de personas que son especialmente propensas, que son especialmente receptivas a infecciones, y ya por último vamos a hablar, como os decía, de la higiene de la vía aérea superior. Y empezamos con el lavado de manos. Estoy segura de que estáis hartos ya y hartas todos de ver esta imagen que en los últimos 2 años casi se ha hecho súper popular, y seguro que habréis visto en muchos baños públicos y en los baños de muchas empresas y en muchos lugares. Esta imagen es de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que está traducida a todos los idiomas, sobre cómo debe ser el correcto lavado de manos. Y aunque muchas veces hemos visto esta imagen y seguro que pues la tenéis muy en mente, es muy importante seguir estos pasos, porque nos sorprendería la cantidad de veces que realmente nos quedamos con alguna zona de la mano
que no ha tocado el jabón o no ha tocado el agua. Es más, os diría que en general, ahora que se ha popularizado mucho el gel hidroalcohólico y tenemos gel hidroalcohólico disponible en muchos sitios, creo que es mucho más interesante, no solamente lo creo yo, todos los expertos coinciden en que cuando se tienen las manos visiblemente sucias, sí que hay que lavarlos con agua y jabón, pero sí, lo que queremos es simplemente mantener una higiene frecuente de manos. Con gel hidroalcohólico es más que suficiente y vamos a estar preveniendo esas infecciones posibles, sobre todo en esta época de catarros. Ahora, como todos tenemos gel hidroalcohólico a mano seguro en casa, os quiero proponer que nos lavemos las manos todos juntos. Yo lo tengo aquí mismo, el gel hidroalcohólico, lo enseño sin marca. Y venga, os voy a dar un poquito de tiempo, un minutito, para que si no lo tenéis muy cerca, vayáis a por él y haremos una pequeña práctica de esos 30-45 segundos que vamos a estar lavándonos todas las partes de nuestra mano. Bueno, creo que ya tendréis gel hidroalcohólico. Si lo estáis viendo en diferido en YouTube, os podéis darle al pause si no os ha dado tiempo. Y vamos a lavarnos las manos. Nos tenemos que echar abundante gel, ¿eh? Abundante quiere decir que no se nos tiene que secar en 10 segundos, que esto pasa muchas veces. Yo he visto ahora que vemos mucha gente lavarse las manos, gente que se echa un poquito, hace así un poco y ya parece que se ha lavado la mano. Hay que echarse un poquito, ¿vale? Y vamos a frotar. Lo primero, palma sobre palma. Pero además de palma sobre palma, vamos a palma sobre dorso. Un poquito de palma sobre dorso y pasamos al contrario. Y veis que meto los dedos en los espacios de los otros dedos, de la otra mano, ¿vale? Para limpiar un poquito ahí los espacios entre los dedillos. Las palmas entre sí, luego hacemos este movimiento y nos limpiamos bien. ¿Cómo? Bájate un poquito la cámara. Vale. Bien visto, José. ¿Qué tal? Estaba levantando las manos, pero igual no lo suficiente. Es que no me veo, ¿eh? Como me Se veo veía un poquito, pero ahora se ve muchísimo mejor, sí. Muy bien. Eso, nos lavamos también los pulgares, que muchas veces nos los dejamos. ¿Veis? Y a mí todavía no se me ha secado el gel hidroalcohólico, ¿eh? Por eso os decía que aquí es importante echarse un poquito, que si no enseguida se nos seca. Las puntitas de los dedos contra la palma y ya lo último, que no está en esta imagen, pero también es muy importante, nos lavamos un poquito la muñeca, ¿vale? Esta es una parte que muchas veces se nos olvida, ¿vale? Incluso ya veis que en algunas imágenes sí que está, pero en esta de la OMS no está. Y es una parte que si nos dejásemos, ahora me veis bien, ¿verdad? Que si nos dejásemos sin limpiar, pues nosotros no solamente nos tocamos las manos entre sí, sino que muchas veces nos tocamos un poquito más arriba, ¿vale? Así que es una zona de la mano que también conviene tener en cuenta en este lavado de manos es exhaustivo que os propongo. Habéis visto que son un montón de pasos, entonces no hace falta seguirlos en un orden determinado, pero sí que hay que lavarse las manos durante un ratito, casi un minuto, ¿vale? ¿Y cuándo? Nos preguntaremos, ¿cuándo hay que lavarse las manos? La respuesta corta es que, pues muchas veces, frecuentemente, ¿vale? En general, pues de vez en cuando hay que echarse gel hidroalcohólico y lavarse las manos. Pero es importante, especialmente antes y después de las comidas, ¿vale? Porque nos vamos a llevar la mano hacia la boca. Si tomáis medicación inhalada antes y después de la medicación inhalada, por el mismo motivo, y siempre después de ir al baño, después de toser o después de estornudar, para intentar no contagiar también a los demás. Bueno, ya veis que esto, aunque parece a simple vista sencillo, muchas veces pues, no lo hacemos del todo bien. Vamos a ver varias cosas durante la charla, que hay veces que aunque son aparentemente muy sencillas, pues las podemos mejorar. En las personas que tenéis fibrosis quística o tenéis alguna otra enfermedad respiratoria y utilizáis dispositivos como este,
también es importante su limpieza. Dispositivos como este, que es un nebulizador, pero me vale también las cámaras espaciadoras, si utilizáis un flúter o un power breath para hacer la fisioterapia respiratoria. Todos estos aparatos es importante hacer limpiezas simples después de cada uso, para que no se quede ningún agente causal posible en el propio aparato, en el que además vamos a hacer inhalaciones. Y al menos una vez a la semana, y si puede ser más, hay que hacer una desinfección más profunda. Esa desinfección, lo más sencillo es, la limpieza normal con agua y jabón neutro sin problema, y esa desinfección lo más sencillo es hervir ese aparato si el aparato lo permite con agua, sin más, en el fuego. Si tenéis un lavavajillas que alcanza los 70 grados, que no todos los lavavajillas lo alcanzan, lo podéis comprobar en las especificaciones del aparato. También metiendo al lavavajillas se llega a una temperatura suficiente como para considerar el aparato desinfectado. Algunos lavavajillas sí que lo hacen. Y otra posibilidad es sumergir el aparato, por ejemplo, si no soporta el calor de hervirlo, en una solución de una parte de lejía por 40 partes de agua. Y con esto ya podríamos considerar el aparato desinfectado. También muchos de vosotros seguramente seréis padres y algunos tenéis aparatos para hervir los biberones, ¿vale? Este tipo de dispositivos para hervir los biberones y los chupetes de los niños. Eso también nos serviría para limpiar, para hacer una buena desinfección de este tipo de aparatos que se utilizan en la fisioterapia respiratoria y en la aerosolterapia. Además, lo que es súper fundamental es que después de hacer la limpieza simple y después de haber pasado el aparato por agua, hagamos un buen secado. Esto es súper importante. Lo secamos con papel, ¿vale? ¿Por qué es importante? El papel, además, que absorbe del todo el agua, porque en el agua estancada, y si dejamos secar al aire el aparato y en una zona donde se pueda quedar un poco de agua dentro que no se seque bien, el agua estancada es un caldo de cultivo estupendo para algunas bacterias como las pseudomonas. Entonces, si queremos evitar precisamente que tengamos una infección mediante estas limpiezas, pues importante después hacer un buen secado, porque si no, pues no estaremos reduciendo todas las posibilidades posibles. Además, vamos a hablar súper brevemente de otras medidas que se pueden tener, que yo creo que conocemos de sobra en general, ¿vale? Y bueno, aquellos de vosotros que tengáis fibrosis quística o otra enfermedad respiratoria, desde luego que las conoceréis. Algunos de vosotros que a lo mejor no lo tenéis tan presente, pues a lo mejor no lo conocíais antes, pero después de este año y medio, casi 2 años de pandemia, seguro que ya las conocéis, ¿no? Ya las estáis viendo. Distancia interpersonal, ya sabéis, no compartir dispositivos, estos dispositivos de los que hemos hablado, es algo que es más o menos evidente, pero que a veces, bueno, pues hay que recordar. El uso de mascarilla en ambientes donde hay que usarlo, ¿no? Si sois especialmente proclives a infecciones en el hospital, ventilar bien las habitaciones, utilizar pañuelos desechables para pues echar los mocos, ya sea de la nariz o los mocos del pulmón. Y también importante hacer cambios frecuentes de la ropa del hogar, de toallas y de sábanas. Bueno, y ahora sí que ya vamos a entrar más en la vía aérea superior y en la higiene que tenemos que tener. Cuando yo digo vía aérea superior, parece que estoy hablando de algo muy técnico, pero al final la vía aérea superior no es otra cosa que las fosas nasales, un poquito hacia la orofaringe, hacia la faringe. Pero estamos hablando de esa primera parte del sistema respiratorio, que es la nariz. Y de lo que vamos a hablar hoy son de estas 5 técnicas, ¿vale? Que son el sonado de nariz, que diréis, pues bueno, el sonado de nariz, eso es muy sencillo, pero bueno, vamos a ver un poquito porque muchas veces cometemos errores.
el lavado de nariz, que sí que es muy interesante y que seguro que muchos de vosotros lo estáis viendo por este motivo, y la nasoaspiración. La nasoaspiración que suena un poco más rimbombante y ya veréis que casi es lo más fácil de todo. Y lo que hacemos en los bebés y en los niños pequeñitos, que es el lavado de nariz, pero adaptado para ellos, y esto tan raro que se llama desobstrucción rinofaringea retrógrada, que en realidad es lo mismo que la nasoaspiración, pero adaptado en el bebé. Ahora os lo voy a ir contando todo. ¿Por qué es tan importante ese lavado de la nariz? Porque la nariz es el primer filtro que tenemos en el sistema respiratorio. La nariz nos va a actuar para calentar el aire que nos entra en los pulmones, para humidificarlo, para darle un poquito de humedad y, lo más importante, para filtrar. Filtrar cualquier elemento que nos pueda irritar, ¿vale? Polución, alérgenos y también microorganismos que nos puedan entrar, ¿no? Estas infecciones de las que estamos hablando, estos agentes causales. ¿Por qué nos actúa como filtro? Precisamente porque tenemos muchas secreciones en la nariz, porque tenemos mocos. Los mocos, parece que siempre hablamos de ellos como algo negativo, parece que solamente nos damos cuenta de que tenemos mocos cuando tenemos muchos, cuando tenemos una producción excesiva y entonces nos molestan, pero realmente tener mocos, tener secreciones, tener mucosas es algo que es fisiológico y que es muy necesario precisamente porque es ese filtro. Gracias a que tenemos mocos, esas partículas que nos pueden irritar y esos agentes causales se van a quedar pegados al moco. En circunstancias normales, ese moco de forma natural lo vamos echando y hay veces que casi ni te das cuenta porque es una producción muy ligera. ¿Qué pasa? Que cuando nos ponemos malos, cuando estamos con una infección, esa cantidad de moco aumenta. Y cuando tenemos una enfermedad hipersecretora, como la fibrosis quística, pero como otras muchas, como una rinitis alérgica, sin ir más lejos, o como si somos propensos a tener bronquitis o bronquiolitis de niños, pues también vamos a aumentar esa producción de moco. Y es entonces cuando nos supone un problema, ¿no? Cuando nos resulta incómodo. Ya os decía, hay un aumento de secreciones que son incómodas y además hay un aumento de la viscosidad. En muchas patologías respiratorias como la fibrosis quística, pero también suele aumentar la viscosidad cuando esas secreciones se infectan por un proceso agudo. ¿Por qué? Pues hemos cogido un catarro. Seguro que os habéis fijado, cuando nos ponemos malos, pasamos de tener pues mocos muy liquiditos a tener mocos más espesos que nos cuestan sacar. Pues esto es lo que nos va a pasar a todo el mundo y precisamente por eso nos va a resultar algo muy molesto. Cuanto más viscosos son los mocos, más probabilidad de infecciones hay. Si ya los tienes de base viscosos, cuando los tienes viscosos precisamente por una infección, se produce un círculo vicioso en el que es más difícil quitarte la infección si no te haces la limpieza de todos esos mocos y además sabéis de sobra, porque todos hemos tenido mocos en la nariz en algún momento de nuestra vida, que cuando uno tiene muchos mocos es posible que te acabe doliendo la cabeza, que te haga tener cefaleas, que tengas sinusitis, que los senos nasales se nos taponen y eso ya sabéis que es muy molesto. Te cuesta respirar por la nariz, empiezas a respirar por la boca. Así que bueno, pues para eso precisamente hacemos este taller, para aprender maneras que podemos tener de limpiar esa zona que ya os digo que es tan importante. ¿Qué pasa? Y esto os estoy diciendo así en general, pero es que aún encima en los bebés hay algo todavía más importante, o es más importante todavía esta limpieza de la vía aérea superior, de la nariz. ¿Por qué? A los niños se les llama mocosos no por nada. Aquí tenemos un ejemplo claro de un niño muy mocoso, ¿no? Pero se les llama mocosos porque tienen más mocos que las personas adultas. Los niños de forma natural tienen más cantidad de glándulas mucosas, así que ya incluso sin tener ninguna patología, incluso sin estar malitos, hacen muchos más mocos que los adultos, tienen más mocos porque tienen más glándulas mucosas. Y además
los mocos son también más viscosos de lo normal, porque tienen las mucinas, que son las proteínas del moco, más ácidas. Tienen diferentes propiedades viscoelásticas y suelen ser mocos más espesos. Así que, claro, pues ya estamos en ese supuesto que os decía, mocos y mocos más espesos, pues más facilidad para infecciones. ¿Veis? Por eso ese es uno de los motivos por el que los niños son sujetos más receptivos a las infecciones. Y por supuesto, más todavía si tienen alguna patología como la FQ. Además de todo esto, es que la mayor parte de la vía aérea del sistema respiratorio de un niño pequeño es la parte más superior. Pensad que los niños pequeños ya sabéis que tienen la cabeza más grande con respecto al cuerpo que los adultos, ¿no? Cuando nos vamos haciendo mayores, vamos creciendo y nos crece más el cuerpo, nos crece también la cabeza, pero en comparación el cuerpo nos crece mucho más, porque nacemos con la cabeza pues con más proporción de cabeza que del resto del cuerpo. Igual que tenemos más cabeza, ¿no? Que los niños pequeños son más cabezones que los adultos, pues también toda esa estructura que tenemos dentro de nuestra cabeza, como son en este caso las fosas nasales, que es de lo que estamos hablando, y la rinofaringe, la faringe, toda esa primera parte del sistema respiratorio es proporcionalmente más grande que en el adulto. Hay más parte de esta primera parte del sistema respiratorio en los niños que en los adultos. Así que, pues fijaos, si os he dado 2 razones para, en los niños pequeños, súper importante hacer una buena limpieza de esta vía aérea superior. Bueno, lo que queremos hacer es limpiar el moco de toda la fosa nasal. Si no, porque evidentemente si yo limpio una parte pero no limpio todo, pues ya no estamos ni evitando todas las posibilidades de tener una infección como hablábamos al principio, ni seguramente estamos dejando de tener los síntomas que nos notemos, ¿no? De que nos duele la cabeza, que nos notamos muchos mocos o tenemos sinusitis. Y con esto, que parece una tontería, lo que os quiero decir es que muchas veces nos centramos solamente en la zona anterior, en la zona más cerca de los agujeros de la nariz, ¿no? Nos sonamos mucho los mocos, nos lavamos la nariz, pero con estas técnicas, con esta manera de quitarnos los mocos de la nariz, lo que pasa es que muchas veces nos dejamos la zona posterior con mocos, ¿vale? Porque es una zona donde es más difícil alcanzar, donde vamos a llegar con más dificultad para hacernos ese tipo o para quitarnos los mocos. Para la zona anterior vamos a hablar del sonado de nariz y del lavado de nariz, pero para la zona posterior vamos a hablar de esas otras 2 técnicas que os decía que son un poco más raras, la nasoaspiración y el DRR, que es lo que antes os he nombrado como desobstrucción rinofaringea retrógrada, ¿vale? Pero vamos a llamarlo DRR, que es mucho más sencillito, porque vamos, el nombre la verdad es que se lo pusimos muy complicado. Bueno, y vamos a empezar por esa zona anterior y vamos a empezar por lo fácil aparentemente, que es el sonado nasal. ¿Cómo nos tenemos que sonar los mocos? Ojo, porque no, esto parece que es una tontería, pero no lo es. Tenemos que, lo más importante que es que nos sonamos los mocos con un pañuelo desechable. Y con eso quiero decir que el pañuelo hay que tirarlo después de sonarnos los mocos. Que ya sé que parece, seguro que estáis diciendo, pues vaya, pero pensad que cuántas veces lo habéis hecho y cuántas veces habéis visto a alguien que se suena los mocos y acto seguido lo que hace es meterse el pañuelo en el bolsillo. Y esto puede ocurrir que nos pase a todos y todos nos hemos metido el pañuelo en el bolsillo para tirarlo más adelante porque en ese momento no tenemos una papelera a mano, si estamos fuera de casa seguramente, pero lo que puede ocurrir en muchas ocasiones es que nos guardamos el pañuelo en el bolsillo y dentro de 10 minutos que me vuelvo a tener mocos en la nariz, vuelvo a sacarme el mismo pañuelo del bolsillo y me suenan los mocos con el mismo pañuelo. Pues eso no es utilizar un pañuelo desechable, por mucho que lo vayamos a desechar tarde o temprano, ¿vale?
Otra cosa muy importante es que no nos tenemos que taponar los dos agujeros de la nariz a la vez, que es lo que hacemos muchas veces, ¿vale? Seguro que alguna vez, y seguro que incluso a los niños pequeños, muchas veces lo que les hacemos es taparle los dos agujeros de la nariz a la vez. Si yo me tapono los dos agujeros de la nariz a la vez, aparte de que me sale así la voz nasal, si yo hago fuerza, como hacemos para sonar los mocos, por aquí no va a salir nada. No solamente no va a salir nada, sino que si probáis a hacer esto, notaréis cómo tenemos sensación hacia los oídos, ¿verdad? Y seguro que alguna vez habéis hecho incluso esto cuando teníais sensación de que se os tapaban los oídos, cuando cogemos un avión o cosas así. Bueno, pues lo que nos ocurre a la gente que no se sabe sonar bien la nariz o que hace este tipo de maniobra tapándonos los dos lados de la nariz, vamos a acabar siendo más propensos a tener otitis, por ejemplo, a tener infecciones de los oídos. Precisamente porque si tenemos mocos y hacemos esta maniobra, los mocos se van a mover, pero se van a mover hacia donde pueden salir. Si por la nariz no pueden salir, por donde van a salir es por el siguiente sitio más sencillo, que en este caso es el oído, ¿vale? Así que, bueno, importante para prevenir otitis, aprender a sonarse bien los mocos, ¿vale? ¿Cómo tenemos que sonarnos entonces? En vez de taponar los dos agujeros de la nariz a la vez, tenemos que taponar uno solo, ¿vale? Y soplar rápido y de forma continua, no, sino de forma continua con un lado. Antes de esto, que sepáis que he hecho un buen lavado nasal para no dar la nota aquí delante de la cámara, espero no darla. Y con el mismo hacemos exactamente igual con el otro lado. Evidentemente lo podemos hacer con un pañuelo muy cerca de la nariz y no como lo estaba haciendo yo para que me vieseis, en cuyo caso pues saldría el moco disparado. Pero seguro que habéis visto alguna vez en la tele a los futbolistas como después de hacer ejercicio físico intenso, como los futbolistas que la verdad es que se pegan una buena paliza en el campo, corriendo de un lado hacia otro, lo que les ocurre a las secreciones en general es que se fluidifican un poco, los mocos se quedan más líquidos. Habréis visto que muchas veces a los futbolistas pues están todo el rato sacándose mocos en el campo, porque se les cae un poquito la moquita, ¿no? Como, como nos pasa a los alérgicos en primavera, que son mocos muy acuosos y enseguida se caen. Y seguro que habéis visto en la tele alguna vez a un futbolista como se tapa un agujero de la nariz y saca un moco disparado por un lado de la nariz y por el otro lado igual. Y así hacen como un muy buen lavado nasal. Esa es realmente la forma en la que tendríamos que sonarnos los mocos todos, ¿vale? Y aquellos que hagáis nebulizaciones de suelo fisiológico o hagáis nebulizaciones de IANEP o algún mucolítico, justo después de esa nebulización, si, aunque lo hayáis hecho antes de la nebulización para que entre bien todo el producto, si después de la nebulización volvéis a haceros un buen sonado nasal, seguramente os resultará más sencillo. Bueno, aquí si alguno de vosotros es un poco aprensivo, os recomiendo que bueno, pues no miréis mucho porque sí que os voy a poner un vídeo de un chico que lo vemos así a cámara lenta, hace ese sonado nasal de futbolista, como yo os digo, ¿vale? Mirad, fijaos cómo se tapa una narina y ¡pam! Sopla fuerte por el otro lado y ahí que salen los mocos. Esto mismo, evidentemente, con un pañuelo cercano para no ir dejando mocos por ahí, ¿vale? Es lo que tendríamos que hacer todos para hacer un buen sonado nasal. A veces es necesario hacer primero un lavado nasal, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora, para que los mocos puedan estar realmente fluidos. Pero bueno, ya que os lo nombro, vamos a meternos ya en ese lavado nasal. Para los adultos y para los niños mayores lo que utilizamos es una jarra lota. Voy a dejar de compartiros un momentito, ¿vale? Para que me veáis a mí
en grande y de hecho creo que voy a quitarme el fondo para que lo veáis bien, porque el otro día estuve probando y creo que sí. ¿Ves? A veces no pilla, solamente me pilla a mí. Vale, un segundito, que quito el fondo. Ahora, me veréis. ¿Me veis bien, verdad? Vale. Esto es una jarralota. Es una jarrita que se utiliza para el lavado nasal. Esta es de plástico. Hay muchas, yo la he comprado en Amazon, bueno, la compré hace tiempo ya en Amazon. O sea que ahí, vamos, están hoy en día muy accesibles porque por internet es muy fácil de comprar. Pero también las venden en algunas farmacias y en muchas herboristerías. La jarra lota se empezó a usar en el yoga, porque hay una parte del yoga, yo no he hecho yoga en mi vida, pero esto sí que me lo sé. Hay una parte del yoga, de la parte de meditación, en la que hacen como coger aire y soltarlo por un lado de la nariz y luego, o creo que hacen algo tocándose la frente, o no sé exactamente, pero se tapan un lado de la nariz y luego se tapan el otro lado de la nariz. Y claro, pues para poder hacer esto era importante pues tener la nariz despejada y no tener mocos. Entonces se empezó a usar en el yoga. Pero bueno, nos la hemos agenciado los fisioterapeutas respiratorios porque está muy bien, ¿vale? Hay muchas que son de cerámica, que también están fenomenal. Esta jarrita está preparada, digamos, para hacer un lavado en el adulto. Es con esto que os quiero decir, que si ponemos la solución que sea, que ahora os diré, hasta donde pone máximo, ¿vale? Que igual no se ve porque es blanco también, pero aquí hay una rayita donde pone máximo, max, ¿vale? Si ponemos agua o suero fisiológico hasta aquí, esto es lo que se tiene que echar un adulto por los dos lados de la nariz, ¿vale? La mitad por un lado y la mitad por el otro. Si estáis viendo esto pensando en vuestro hijo de 12 años, a lo mejor podéis no echar todo hasta el máximo, ¿vale? Y si lo estáis viendo pensando en vuestro hijo de 8 años, pues lo mismo, un poquito menos, ¿vale? Cuando digo que esto lo podemos hacer con adultos y con niños mayores, estoy hablando de niños incluso desde los 5, 6, 7 años, ¿vale? Va a depender del niño. Me paro un poco en esto porque sé que muchos lo estáis viendo pensando en vuestros hijos. Va a depender un poquito del niño y de cuándo es capaz, digamos, de seguir instrucciones, de ser más autónomo, ¿vale? No hay una edad determinada en la que digas, no, pues tenemos que pasar del lavado nasal que hacemos en los bebés a un lavado nasal más de adulto. Dependerá mucho, ¿vale? Pero bueno, esto lo podéis probar hasta con niños, ya os digo, pues hasta de 5 añitos, si ellos son capaces de ayudaros en ese lavado nasal. Vale, lo que hacemos con esta jarra es llenarla hasta el máximo o bien de suero fisiológico que hayáis comprado en la farmacia. Si tenéis fibrosis quística, yo recomiendo que si no es suero fisiológico de la farmacia, lo hagáis con agua destilada o agua que hayáis hervido previamente, ¿vale? Si sois personas que no tenéis ninguna patología y no sois especialmente proclives a infecciones, lo podéis hacer con agua del grifo, ¿vale? Si lo hacemos con agua del grifo destilada o con agua hervida previamente, casi todas las jarras lotas vienen con una cucharita que es una medida de sal. Es la medida correcta de sal para el máximo de agua aquí para convertir ese agua en suero fisiológico, ¿vale? Sal de mesa, sal de cocina, no hace falta nada más que eso. Si la jarra que os compraseis o que tenéis en casa va sin cucharita, esto es más o menos media cucharada, media cucharadita pequeña, ¿vale? Más o menos es eso. Entonces lo que hacemos es llenarla de agua que no esté muy fría para que no nos resulte muy desagradable, ¿vale? En realidad esto no es que sea importante para la eficacia del lavado, pero bueno, yo os recomiendo que la llenéis con agua un poco tibia, que se note un poquito por encima de la temperatura corporal, ¿vale? No muy caliente, pero sí un poco por encima
para que nos resulte más agradable. La llenamos de agua, cogemos un poquito de sal. Si es suero fisiológico, ya con el suero ya no hace falta echarle nada, pero si no lo hacemos con suero, sino con agua, disolvemos bien la sal. Además, que sea agua un poquito tibia y no agua súper fría, nos va a ayudar a que la sal se disuelva un poco mejor, ¿vale? Si alguien es especialmente o tolera especialmente mal la sal o el suero fisiológico, sé que muchos de vosotros lo habréis hecho ya, muchos de vosotros tenéis experiencia con nebulizaciones de suero fisiológico y hay algunas personas que les resulta muy desagradable, que les escuece. Bueno, lo podríamos hacer solo con agua, ¿vale? Seguramente vamos a hidratar un poquito menos los mocos, pero no pasa nada. Es mejor hacer la jarra entera con agua sola, ¿vale? Que no poder terminarla porque es que no soy capaz de aguantar el suero porque me escuece mucho la nariz, ¿vale? Así que bueno, en ese caso lo podríamos hacer solamente con agua. Si podéis aguantar agua con sal o el suero fisiológico, mucho mejor. Si me permites, Claro, José, dime. un apunte. En lo que comentaba Laura del tamaño de la lota, hay varios tamaños. Hay tamaños de adulto y tamaño infantil. Entonces cada uno se adapta, digamos, a la edad que tiene el peque. Y respecto a la salinidad del agua, como bien dice, hay personas que tienen más aguante que otras en el tema de la salubridad. A mí me comentaron hace tiempo que tenía que ser un pelín más salada que un caldo. Tampoco nos volvamos locos echando sal porque realmente no interesa que sea algo desagradable. Eso es. Sí, sí. En realidad, a ver, si nos pasásemos echando sal, por ejemplo, que es una duda que podría surgir, ¿qué pasa si yo no tengo cucharita y me paso un poco? No será más desagradable seguramente, pero no tiene no llegará a tener un efecto rebote. Hay estudios que hablan de soluciones de sal hasta del 12% de sal, que es una barbaridad, o sea, es echar varias cucharadas. Que te quiero decir que eso seguro que no lo ibais a hacer. Y quiero decir, los resultados con los mocos no eran malos, o sea que no va a ser negativo en ningún caso. En eso no hay que preocuparse. Pero efectivamente sí que, bueno, pues la sal resultaba un poco irritante. Entonces hay veces que es desagradable y que no se aguanta bien, que se puede echar un poquito menos y ya está, o ya os digo, no echar. Si, en cuanto a lo del caldo, es verdad que si alguna vez habéis probado, bueno, esto es una cosa un poco rara, igual es una cosa un poco friki mía por ser fisiorespi, pero si alguna vez habéis probado un poco el suero fisiológico, efectivamente sabe saladito, sabe eso, sabe como un caldo salado, como decía José. El suero fisiológico solamente tiene un 0,9% de sal. Veis que lo que os decía, que aunque nos pasásemos un poco, estamos hablando de que el suero fisiológico ya sabe salado y es un 0,9 y ya os digo que hay estudios con buenos resultados hasta con un 12%. Lo que pasa es que eso es muy difícil de aguantar, ¿vale? O sea, no os lo recomiendo para nada aumentar la dosis de sal porque escuece un poquito y es un poco más desagradable. Y desde luego si lo estáis pensando en niños, pues no les va a hacer ninguna gracia. Los niños se acaban acostumbrando a 2 lavados nasales, no hay ningún problema, pero pues bueno, desde luego ya que hacemos esto, pues por lo menos que no sea algo desagradable para ellos, ¿vale? Bueno, pues eso, como os decía, y bueno, y como ha hecho José, si alguien quiere hacer alguna puntualización o hacer alguna pregunta concreta para el caso en el que esté pensando, propio o ajeno, por supuesto, sentiros libres, que no hay ningún problema y lo podemos hablar, ¿vale? Que yo no hago puntualizaciones, que yo simplemente brindo apoyo, ¿eh? Ojo. Muy bien, José. No, puntualización, pregunta, apoyo, lo que os apetezca. No, eso, os decía que lo que vamos a hacer con la jarra, eso, que efectivamente hay diferentes tamaños, aunque ya os digo que si no encontráis un tamaño o tenéis ya una de adulto, que es echar menos agua y ya está, tampoco pasa nada. Lo que hacemos con la jarrita es inclinarnos sobre el lavabo, ¿vale? Y vamos a meter, veis que casi todas tienen el pitorro un poquito más estrecho al final,
para que nos quepa justo en un agujero de la nariz. Entonces lo que vamos a hacer es agacharnos un poco y ya simplemente por la gravedad va a empezar a salir el agua y tal como nos entra por un lado de la nariz, va a salir por el otro. Sale por el otro, sale por el otro y va a ir arrastrando todos los mocos, ¿vale? Va a ir arrastrando y también, como les estamos echando agua y como les estamos echando un poquito de sal, en los casos en los que lo aguantemos, además de soltar el moco que esté ya un poco suelto, va a hidratar el moco, que es lo que es más interesante, sobre todo cuando estamos enfermos o cuando tenemos FQ o cuando tenemos por lo que sea las secreciones un poco más viscosas, que nos cuesta, ¿no? Hay veces que cuando te están sonando los mocos y no hay manera porque están los mocos duros y no los podemos echar. Pues si hacemos primero el lavado nasal, luego seguramente va a ser más sencillo hacer el sonado, porque el agua con un poquito de sal hidrata toda la mucosidad y va a hacer más sencillo soltar todo aquello que tengamos en la nariz. Más o menos se echa la mitad de la jarra, ¿vale? O la mitad de lo que tengamos puesto por un lado y cuando vamos por la mitad cambiamos de lado. Y lo mismo. Aquí una tontería que a todos cada uno de los que estamos aquí nos saldría de forma natural, pero hay veces que la primera vez que te lo haces, hay alguien que nunca jamás lo haya probado, la primera vez que te lo haces agobia un poco, es que es importante tener la boca abierta, ¿vale? Es una tontería, pero si estamos con agua por un lado de la nariz y que nos sale por el otro, no podemos respirar por la nariz en ese rato. Entonces, como no podemos respirar por la nariz, tenemos que tener la boca abierta y estar, ¿vale? Y muchas veces sale también un poquito de agua por la boca y no hay que asustarse porque es normal, ¿vale? Esto es lo que sería el lavado nasal, que de verdad que no tiene mucho misterio en una persona adulta o en un niño mayor que pueda pues ser el más autónomo en esa limpieza nasal, ¿vale? Yo además os recomiendo que en cuanto se puede, o sea, a ver, evidentemente a un niño de 8 años le vamos a tener que andar insistiendo en que haga esto o que haga aquello, pero que es que tienen que empezar a hacerlo ellos, ¿vale? Una cosa es que tengas que andar, es un poco como los deberes, que una cosa es que tengas que andar detrás para recordarle que haga los deberes y otra cosa es que le hagas los deberes tú, ¿vale? Entonces con los lavados nasales igual, llega una edad en la que en cuanto empiezan a poder hacerlo ellos, lo mejor es que lo hagan ellos, sobre todo si estamos hablando de un niño que va a tener que hacerlo habitualmente porque tiene una condición respiratoria o porque tiene pues, muy frecuentemente infecciones respiratorias recurrentes, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Vamos a volver a compartir la pantalla, ¿vale? Una pregunta. Dime. ¿En la limpieza de la jarra, de la lota, cómo se haría? Exactamente igual que lo que antes he dicho de la limpieza de dispositivos. Con De agua y jabón acuerdo. neutro, ¿vale? Eso habitualmente después de cada uso, agua y jabón neutro y la secamos bien. La secamos bien con papel o bueno, la verdad es que la jarra lota tiene una buena forma. Si la dejamos secar al aire en esta posición, a lo mejor sí que se puede quedar algo de agua estancada, pero si la dejamos al revés y la dejas secar al aire, se va a secar la mar de bien. Pero bueno, para mayor seguridad la secamos bien con papel después del lavado y ya está. Y sobre todo si estamos hablando de alguien con FQ, con una especial propensión a infecciones respiratorias, pues de vez en cuando, una vez a la semana, la introducimos en una solución de una parte de lejía por cualidad de agua. ¿Vale? Es verdad Vale, que no muchas lo he gracias. nombrado, nada, muy fácil. esa me la sabía. Si me hacéis una más difícil. Yo tengo una pregunta luego, Laura. ¿Me la quieres decir ahora, Ana Cris, o no? Sí, que se me ha cortado, que no sé si estabais hablando o ya puedo preguntar. Iba a continuar, pero si es sobre el lavado nasal, si quieres, pregúntamelo ahora. Vale, Dime. vale, mira. Leí hace tiempo, no me ha dado tiempo de buscarlo ahora, leí hace tiempo que el conducto que va desde la nariz hasta el oído de los adultos no es igual que el de los niños. Entonces, el de los niños tiene menos inclinación
y a veces le haces la lota y lo que haces es arrastrar los mocos al oído. Y que debe tener un truco la inclinación de la cabeza. Yo más o menos con Marta he intentado hacerlo y ahora pues no la inclino tanto porque antes yo creo que me pasaba de inclinarla y entonces sí, y acababa siempre con otitis. Porque Marta lleva usando la lota desde pequeña, o sea, desde casi bebé. Entonces eso, ¿es realmente importante? Sí, a ver, no es. En realidad la inclinación de la cabeza tiene que ser la misma que en el adulto, ¿vale? Aunque la inclinación del conducto sea algo diferente, que es cierto que lo es por la. Bueno, pues anatómicamente los niños no son adultos en miniatura, ¿vale? Tienen algunas diferencias anatómicas que son normales y que poco a poco se van reduciendo. Pero lo importante en este caso, para que no vaya hacia el oído, es hacer una inclinación hacia adelante, que es algo que sale bastante natural y por eso no iba a entrar a explicarlo, porque si no haces esa buena inclinación hacia adelante, te pones perdido tú, ¿vale? Entonces, con esa inclinación hacia adelante que hacemos para que realmente el agua de un lado de la nariz acabe en el lavabo, es suficiente para que no haya ningún problema de irse hacia. Yo es que la ponía demasiado horizontal al suelo, entonces eso. Y otra cosa, un consejo para los padres, a mí me ayudaba mucho decirle a Marta, coge aire, te metía la lota y que soplara, porque con la boca abierta no controlan y respiran y acaban. Entonces, si ella está soplando, nos aseguramos de que el agua pues lleva el curso que debe y no les sí, sale. les resultará seguramente Más fácil. menos desagradable, ¿no? Porque Sí. no se te va mira, sí, muy buen truco. Otra cosa que es eso, nosotros algunos utilizamos también xilitol. Ajá. Sí, ¿Vale? eso. Xilitol, que son unos sobres que venden en la farmacia, yo no los he utilizado nunca, la verdad, entonces no sé muy bien. A mí me va bien. Sí. A mí me lo dijeron algunos compañeros y la verdad es que me va muy bien. Y el agua de mar también me va bien. Sí. El agua de mar lleva bastante más salinidad de lo que estamos, de la cucharita de la que hablábamos y desde luego mucho más que el suelo fisiológico y sin embargo eso todos tenemos ese, bueno, supongo que todos o casi todos tendremos ese recuerdo de haber tragado sin querer agua en el mar y haber moqueado porque enseguida esa sal nos hidrata todas las mucosas. O sea que sí, por eso os decía que aunque nos pasemos un poco de sal, pues eso, pues que no va a haber mucho problema o no va a ser peor para los mocos. Sí, pero que otro consejillo para los padres. Yo es que yo hago la lota y también se lo hago a Marta. Entonces, quiero decir, que estoy en los dos, en los dos lados. Cuidado y probadla primero, porque le puedes meter una lota de sal y le coge una versión a la lota horrorosa. Yo a veces me pasa conmigo y dices, ostras, se lo llego a meter a la niña y sobre todo probadla antes de ponérsela. Yo la caliento un poquito al microondas, pero hay que probarla, es como los biberones, vamos. Sí, porque hay que tener cuidado porque, claro, la fosa nasal es también más sensible a la temperatura, yo creo, y también les podemos eso. Sí, molestar más, sí, tienes toda la razón. Como un Probarla, biberón. es que sí, súper Que la buen temperatura de consejo la que hay que mano no es la misma probarla. que la de la fosa nasal. Hay que tener cuidado. Sí, ya os digo que esté un poquito tibia, que sea agradable, si la probáis vosotros en la nariz, fenomenal, como dice Ana Cris, pero eso, y además no solamente por probarla de temperatura y de salinidad, sino porque además es que es súper interesante probarla en vosotros mismos, porque luego, pues yo que sé, a lo mejor es que incluso con la poca sal, a vuestro hijo o a vuestra hija le resulta un poco desagradable y no es que sea un quejica o fíjate o cuánto se me queja o no sé, no, es que lo de la sal, aunque sea, ya os digo, poquita la medida normal o aunque sea el suelo fisiológico, pues hay gente que la tolera peor porque no, bueno, pues es como que escuece un poquito, ¿verdad? Aquí la gente que estáis que hacéis alguna nebulización o que ¿tenéis experiencia con el suelo fisiológico? ¿Opináis esto? El xilitol es azúcar de abedul. Lo puedes comprar en paquetes de medio, de kilo o, como bien decías tú, Laura, es en sobrecitos. Realmente las propiedades que tienen son antifúngicas y antibacterianas. Es por eso
que algunas personas, pues, digamos que echan un poquito. No, a ver, es un poco, realmente sabe un pelín dulce. Y es lo que comentabas, pues que hay que ir increciendo, o sea, no le metas un cazo grande de sal, realmente de lo que te tienes que ir es acostumbrando. Con el café pasa lo mismo, ¿no? Empiezas echando mucho azúcar y después vas ya mermando un poquito de azúcar. Entonces esto es lo mismo. De lo que se trata es de que no sea desagradable. Con el calor, pues eso, como comentáis, pasa 3/4 de lo mismo. Sí, sí, sí. Aunque eso, el calor es más, yo creo que el calor es más, más sencillo, más intuitivo, con el tema de la temperatura que el tema de la sal. Por eso, bueno, en todo caso, súper interesante el probarlo en uno mismo para saber qué es lo que se siente siempre, Igual que, pues eso, los profesionales de la salud también tendríamos que probar todas las técnicas que les hacemos a nuestros pacientes. Pues lo mismo si estáis pensando en esto para hacer lavados nasales a vuestros De hijos. hecho, en las farmacias venden, ahora no te sé decir de marca o comercial, venden sobrecitos para lavados con lota. Realmente llevan la mezcla, pues lo que comentábamos, es salino, La sal con el xilitol con o similar, xilitol ¿no? e incluso creo que hasta bicarbonato llevan. Entonces, eso, sin más. Sí, yo de todas maneras, desde luego para comenzar, no usaría este tipo de cosas. O sea, que luego más adelante y que no digo que no funcionen, nada de eso me parece estupendo, pero cualquier cosa que sea un poco más que agua, y la sal sobre todo, pero el xilitol y todo esto, pues lo que puede ser es que pues, sea un poquito menos tolerable, ¿no? Sea un poquito más desagradable. No es desagradable, el lavado nasal para nada. Bueno, es un poco raro porque te está entrando agua, pues igual que cuando te entra agua en el mar, que hablábamos antes. Pero eso pues puede resultar un poco raro de primeras. Y si empezamos con cosas en lugar de con agua únicamente, a veces pues, puede resultar un poco más potente de la cuenta. O sea, yo comenzaría incluso con agua solo o con agua con un poquito de sal y luego ya ir probando ese tipo de cosas, está fenomenal. Desde luego, cuanto más sencillas son las cosas, muchas veces son las más efectivas. Sí, sí. O sea, no hay Sí, más teniendo en que... cuenta que lo que es la efectividad del lavado nasal en cuanto a quitar los mocos e hidratarlos, con el agua ya lo estamos consiguiendo, ¿vale? Este tipo de sobres con xilitol o lo que sea nos aportan un plus de, pues eso, propiedades antifúngicas, genial, o propiedades antibacterianas, pues estupendo. Al final, el quitar los mocos ya es antibacteriano, ¿vale? Porque, como os decía, pues los mocos que se mantengan ahí, que sean más viscosos, nos van a, pues son un poco caldo de cultivo de alguna infección que se pueda quedar ahí, ¿vale? También un poco dependiendo de lo que estemos buscando. Si tenéis alguna experiencia negativa previa, pues eso, con algún hongo, pues a lo mejor, ostras, pues es que tengo mucho interés en esas propiedades antifúngicas, porque es que mi hijo es asmático y tiene una aspergilosis, por ejemplo, cosas así, ¿vale? Pues entonces, claro, evidentemente pues a lo mejor os interesa especialmente, pero si lo que estamos pensando es simplemente en lavar mocos, el agua ya consigue ese efecto y el agua con sal desde luego que lo consigue, ¿vale? Bueno, chicos, vamos a hablar un poquito más porque además a todo esto aún no hemos hablado en el bebé, que también es muy interesante y supongo que os surgirán también algunas otras dudas, ¿vale? Así que comparto otra vez pantalla. Aquí nos habíamos quedado, ¿vale? Continuamos un poco adelante. Si alguien quiere comentar, por supuesto, lo podéis seguir haciendo, aunque esté ahora otra vez compartiendo pantalla, que parece que queda un poco más de apuro. Vale, eso. Esto en las personas adultas y niños mayores. A ver, que hay veces que cuando justo pongo le cuesta un poquito pasar. Eso es. Como os decía, con suelo fisiológico, con agua destilada, con sal, con los sobres de la farmacia, todas esas cosas. ¿Y qué pasa en bebés y en niños pequeños? Pues en bebés y en niños pequeños lo vamos a hacer con
este tipo de aparatos. Muchos habréis visto, o incluso puede ser que os hayan recomendado, con jeringuillas o con monodosis de suero fisiológico en la farmacia, que venden en la farmacia. Yo eso no lo recomiendo. ¿Por qué? Las monodosis vienen en unos paquetitos de plástico. Bueno, son pues como las monodosis de cualquier otra cosa, ¿no? De un colirio, ese tipo de empaquetado. Y ese tipo de monodosis, cuando las abres, se quedan muchos rebordes. La mucosa nasal de un bebé es muy sensible y todos esos rebordes les pueden hacer pequeñas heriditas, que si además estamos haciendo lavados nasales frecuentes, van a ser pues heridas recurrentes. Entonces, no es que tengan mucha importancia en sí mismas si lo fuéramos a hacer una vez, pero si estamos pensando en hacer lavados nasales frecuentes, que es lo que deberíamos hacer con todos los bebés, porque como os decía, pues son muy propensos a infecciones respiratorias y tienen los mocos más espesitos, pues bueno, no son la mejor opción. Las jeringuillas tampoco son la mejor opción porque el émbolo hace que el usar un émbolo de una jeringuilla hace que la presión sea un poquito más de la cuenta. Echar agua a presión con una jeringuilla lo que consigue es que muchas veces impacten los mocos en la parte posterior de las fosas nasales, ¿vale? En esa parte de la que hablábamos antes. No es lo más ideal, ¿vale? Si no hay otra opción, se puede intentar hacer con el émbolo haciéndolo muy flojito y siempre con el niño sentado. Pero ¿qué pasa? Que es que hay una opción mucho más sencilla y mucho mejor, que es esta pera nasal, ¿vale? También los venden como aspiradores nasales, aunque no los vamos a usar como un aspirador. Además, ahora es que son muy fácilmente accesibles, están en muchas farmacias y, como os decía antes con la jarra, es que por internet son muy fáciles de encontrar. Yo esta también la compré en Amazon. Os quiero decir que es que, bueno, tal y como están las cosas hoy en día y habiendo una opción mucho más sencilla y mucho mejor para el bebé, yo creo que, bueno, pues no hay color, que hay que utilizar preferentemente este tipo de aparatos que una jeringuilla o una monodosis, ¿vale? Con suero fisiológico. En los bebés es mucho mejor comprar un bote de suero fisiológico en la farmacia y no estar haciendo probatinas, porque al final en un niño un poco más mayor, ¿vale? Y por supuesto en un adulto, si te has pasado de sal, si esa sal te resulta excesiva, si cualquier cosa, es algo que vas a notar o que vas a quejarte, que vas a decir. Pero los bebés no nos hablan, ¿vale? Entonces el suero fisiológico es una manera de asegurarnos de que no nos pasamos de sal, ¿vale? Y sin embargo sí que utilizamos sal. En los bebés yo no os recomiendo hacerlo solo con agua porque, como os decía antes, en los niños pequeños el moco es más espeso y es más ácido. Entonces, muchas veces hacerlo sin sal no llega a ser tan eficaz como si lo es cuando los niños son un poco más mayores o cuando somos más adultos, ¿vale? Ahora os voy a hacer una pequeña demostración, ¿vale? Y así lo hablamos un poco más sin la presentación para que me veáis un poco más grande y hablamos si surge, ¿vale? Si alguien quiere comentar, pero antes de eso os voy a enseñar un par de vídeos de bebés de verdad a los que se les está haciendo un lavado nasal, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo se haría. Voy a quitarle el sonido, ¿vale? Más que nada para poder ir contando yo a la vez. Bueno, ¿veis? Aquí tenemos al bebé pequeñito boca abajo y se le gira un poquito la cabeza. A los niños hay algunos que no se quejan tanto, ¿vale? Y hay algunos pues que al final no quieren hacer esto, ¿vale? No es que sea desagradable, pero bueno, pues ya sabéis que pues no les hace mucha gracia. ¿Veis cómo? Toma. Le mete el suero fisiológico por un ladito de la nariz y sale por el otro. Y ya está. Y si estamos hablando no de un bebé tan pequeñito, sino de un niño un poco más mayor, pues también, mira, vais a ver que esta niña, de hecho ya no se queja nada, porque es un poco más mayor, está acostumbrada y, bueno, pues no es algo molesto para nada. De aquí metemos el suero fisiológico dentro de la perita
Y es que, bueno, pues hasta le hace un poco de gracia que le graben un vídeo, o sea que, vamos, no le molesta. Igual, boca abajo, con la cabecita hacia un lado y sale por el otro lado. En realidad es exactamente lo mismo que hacemos en los mayores, pero ya habéis visto cómo, bueno, sale agua, pero también salen moquitos. ¿Vale? Que muchas veces son muy claros, en los bebés suelen ser muy claros, o sea que no os tenéis que alarmar o pensar que lo estáis haciendo mal si, bueno, pues no da la sensación de que salgan muchos mocos, ahí estaban saliendo mocos, ¿eh? Vale, vamos a dejar de compartir otra vez para que me veáis más grande y yo no tengo bebé, ¿vale? Pero me han dejado amablemente un bebé sustituto, que bueno, este seguro que no se va a quejar por lo menos, ¿vale? Y eso, y tengo yo la perita nasal y os digo un poco cómo lo haríamos en general. A ver si se me ve bien, porque, a ver. Os decía, tendríamos al bebé boca abajo. Lo de tenerlo boca abajo tiene razón de ser, ¿vale? Como os decía antes, bueno, este pobre así boca abajo no parece que esté muy cómodo, ¿vale? Como os decía antes, el tener el agua en la nariz, pues no es que duela, pero sí que puede resultar una sensación rara. Entonces, pues no les gusta mucho. Si tenemos al bebé boca abajo, muy fácilmente cerca de nuestro cuerpo podemos, ni siquiera utilizando las dos manos, inmovilizarlo un poco, ¿vale? Para que ese niño pues no esté con las manos quitándome la pera. Entonces, si yo lo cojo entre mi cuerpo y mi brazo, le cojo el cuerpo entero. Y con la otra mano le voy a girar la cabecita, ¿vale? Para poder hacer la limpieza nasal. Con la pera llena de agua, del suelo fisiológico, perdón, vamos a meterla por un agujerito de la nariz, por el de arriba, ¿vale? Para que por la acción de la gravedad, exactamente igual que hablábamos antes en el adulto, por la acción de la gravedad, al meterlo por el agujero de arriba, al hacer un poquito de presión, salga el agua por el agujero de abajo, ¿vale? Con una toallita, un pañuelito debajo, como hemos visto antes, ¿vale? Y ya está, así de sencillo. En los niños pequeñitos, bebé pues os diría, menos de 9 o 10 meses, pues todavía con una perita podemos echar la mitad por un lado y la mitad por el otro. Cuando ya son un poco más mayores, ¿vale? Cuando ya se acercan al año o un poco más de un año, o ya la niña que habéis visto en el segundo vídeo, que pues tendrá más de 2 años, ¿vale? Pues a veces tenemos que echar toda la perita nasal por un agujero de la nariz, ¿vale? Volverla a llenar y toda la perita nasal por el otro agujero, ¿vale? Para realmente pues echarlas el suelo suficiente como para limpiar toda la fosa nasal de un bebé más mayor. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Es como lo hacíais? O si alguno lo hacéis en bebés. Yo lo del bebé lo veo ilegal. Porque lloran, los pobrecitos se quejan, no les gusta mucho, pero bueno, les va muy bien, ¿eh? Y además al final los lavados nasales, bueno, ahora los recomiendan todos los pediatras y se hacen a todos los bebés prácticamente se les hacen lavados nasales y esta es la mejor manera, quiero decir, es la que menos molesta también, ¿eh? Con la que menos se quejan, porque al final pues esto no tiene presión, la presión que puedo hacer yo presionando la perita pues es muy poca cosa. Yo la llamo pera nasal todo el rato, pero si la queréis buscar para comprarla por internet, hay veces que se encuentran como aspiradores nasales, ¿vale? Porque esto, teóricamente, o para lo que lo inventaron al inicio, lo que pasa es que yo os digo que se usa ahora más para echar el agua o el suero, era para hacer un efecto vacío, ponérselo por la nariz al niño y hacer así para que entren los mocos a la goma. Bueno,
Por eso hay veces que lo podéis encontrar como aspirador nasal, ¿vale? Pero es lo mismo. ¿Y qué opinas de los sprays nasales que venden en farmacia? Opino lo mismo que os he dicho de la jeringuilla, que van a mucha presión. Cuando tú haces una presión en el agujero de la nariz, lo que ocurre muchas veces es que no se va por el otro lado, sino que impacta el moco. Por mucho que luego lo hidrata, lo que está haciendo es moverlo desde la zona anterior, donde es mucho más sencillo quitarlo, a la zona posterior. Entonces, bueno, yo no soy partidaria, la verdad. Vale. ¿Qué tal? ¿Alguien quiere contar alguna experiencia o hablamos un poquito ya de esa zona posterior, que la he nombrado mucho, pero todavía no hemos comentado cosas concretas sobre ella? Venga, vamos a por ello, si no me interrumpís, ¿vale? Bueno, esto es el lavado nasal y ahora, a ver, que ya os digo, no sé por qué, cada vez que comparto justo, vale. Y ahora nos vamos ya a hablar de esa zona posterior, que es súper importante porque además en esa zona posterior tenemos el anillo linfático que nos va a llevar las infecciones a otros lugares, ¿vale? Si tenemos mocos en la nariz impactados en la zona posterior que se infectan, pues tenemos más posibilidades, por ejemplo, de que eso acabe siendo unas anginas, ¿vale? Porque toda esa zona está muy interconectada. Y diréis, ¿por qué la loca esta nos ha puesto una imagen de sopa? Porque, bueno, porque estoy así un poco mal de la cabeza y porque los mocos al final son como la sopa, ¿vale? Porque en nuestra cultura occidental, está bien visto sonarnos los mocos y guardarnos en el bolsillo el moco en un pañuelo, y sin embargo está muy mal visto sorbernos los mocos. Y en otras culturas no es así. Y esto pasa con la sopa. Aquí está fatal visto sorber la sopa y en muchos sitios, en los japoneses, con esta foto que os pongo, es un ramen, no conciben comerte la sopa sin estar sorbiendo ruidosamente porque lo consideran de muy mala educación. Porque si está muy buena la sopa, lo que a ti te sale es sorber ruidosamente, ¿vale? Pues la nasoaspiración viene a ser sorberse los mocos, ¿vale? Lo de sorberse los mocos, a mucha gente le da vergüenza hacerlo en público, es de mala educación, todas esas cosas. Pero lo que os vengo a decir es que en las personas adultas y niños mayores lo hacemos de forma activa y en los bebés lo hacemos de forma pasiva, pero es la forma de quitar los mocos en esa zona de las fosas nasales porque es lo más fisiológico. ¿Por qué? En toda nuestra vía aérea, en todas nuestras mucosas, tenemos unos cilios. Cilios son unos pelitos microscópicos que tienen nuestras células mucosas y que lo que hacen es moverse así como veis en ese vídeo. Se mueven todo el rato y con eso lo que consiguen es que haya un movimiento más o menos continuo de las secreciones en una dirección o en otra, ¿vale? Cuando tenemos los mocos más espesos se mueven menos, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no estén los cilios y que no nos puedan ayudar a mover las secreciones en una dirección. ¿Y qué pasa? Que cuando os imagináis, cilios tenemos tanto en la nariz, que es mucosa respiratoria, como en los pulmones. Si tenemos una bronquitis o si tenemos flemas en los pulmones porque tenemos FQ o porque tenemos otra enfermedad o porque tenemos bronquiectasias, por el motivo que sea, ¿hacia dónde creéis que moverán los mocos esas secreciones? ¿Creéis que se mueven hacia abajo, hacia más dentro del pulmón o se mueven hacia afuera? ¿Alguien que se anime? Hay un 50% de posibilidades de acertar. Yo creo que son buenas posibilidades. Venga, me voy a arriesgar. Hacia afuera. ¿Verdad? Muy bien, José. Efectivamente, ¿no? Evidentemente, o nos parece muy evidente a todos seguro, que
Los cilios, si nos ayudan a expulsar el moco, a que haya un intercambio continuo del moco, pues dentro del pulmón lo que hacen es sacarlo, ¿no? Como hacemos cuando tenemos flemas, lo que hacemos es escupirlas, ¿no? Sacarlas de dentro hacia afuera. Pero ¿qué pasa? Que en la nariz los cilios no van hacia afuera, los cilios van hacia adentro. Los cilios siempre se mueven hacia la boca, hacia la glotis. Los que están por encima se mueven hacia abajo y los que están por abajo se mueven hacia arriba, porque lo que es fisiológico en nuestros mocos, en los de la nariz también, es soltarlos por la boca. Así que, bueno, pensad, si os da un poco de apuro, os da un poco de vergüenza, os parece de mala educación, pues absorbernos los mocos o, digamos, echarlos hacia la boca, pensad que en realidad estamos totalmente equivocados porque la naturaleza nos dice lo contrario. No es que no es de mala educación cuando es lo que nuestros cilios de nuestra mucosa respiratoria nos están mandando. Nos están diciendo que lo que tenemos que hacer es sorber hacia dentro, ¿vale? En fin, volvamos a la sopa. Tenemos que sorbernos los mocos, chicos. Es que es lo que marca la fisiología y lo que tenemos que hacer. Lo que está claro que no vamos a ir escupiendo los mocos por la calle, ¿vale? Porque podemos perfectamente, pues, sorbernos un poquito y soltarnos en un pañuelo, ¿vale? Igual que nos sonamos los mocos, pues hacerlo de esta manera. Y bueno, desde luego que si estamos en casa, pues lo podemos escupir en un momento y si en un momento determinado, que es una duda que se tiene muy frecuentemente por los niños, nos tragamos esos mocos, los niños y los adultos también, no pasa nada. Los mocos no tienen ningún efecto negativo en nuestro sistema digestivo, no los vamos a digerir y ya está, tal como entren van a salir, ¿vale? Pero no son completamente inocuos, o sea que si vuestro hijo cuando le cuesta soltar las flemas y se las acaba tragando, o si hacemos esto con ellos, se los acaban tragando, pues no pasa nada. Mejor que estén en el aparato digestivo que en el respiratorio, o sea que no hay ningún problema. Para las personas mayores o los niños un poco más mayores que nos puedan seguir las instrucciones, que podamos explicarles esto y lo vayan a saber hacer, lo que tenemos que hacer es como si quisiéramos inspirar rápido y fuerte con la lengua pegada al paladar, ¿vale? Pegando la lengua al paladar para que todos esos mocos se despeguen de la parte posterior. Si queréis, no hace falta que os pongáis el sonido si os da un poco de vergüenza, a mí ya veis que no me da vergüenza nada, pero si queréis podéis probarlo, hacer ese lengua pegada al paladar y sorber un poquito esos mocos. Ya veis que suena un poco como que algo ha salido, ¿vale? Bien, ¿no? Esto no es nada difícil, ya veis que en realidad es súper sencillo. La cosa se complica un poco en el niño pequeño, ¿vale? ¿Por qué? A los bebés tú no les puedes decir, venga cariño, sórbete los mocos, venga, sí, lleva la lengua al paladar, porque evidentemente pues no nos van a hacer ningún caso. Así que lo que hacemos es hacerlo de forma pasiva. De forma pasiva quiere decir que les vamos a obligar a sorberse los mocos, a hacer una inspiración intensa por la nariz. ¿Cómo vamos a obligar a esto? Es muy sencillo, cerrándoles la boca, ¿vale? Hay varias maneras, que ahora os diré diferentes maneras de hacerlo, pero como antes de deciros algunas formas de hacerlo, que es lo que hablábamos antes de desobstrucción rinofaringe retrógrada, pero vamos, que podemos llamarlo una suaspiración en el bebé y ya está. Os voy a poner un pequeño vídeo de un niño al que se lo hacen. Esto sí que no les gusta tampoco, ¿vale? El lavado nasal muchas veces se acostumbran, pero esto no se acostumbran. Esto es algo que no les estamos haciendo ningún daño físico, ¿vale? Pero no les hace mucha gracia. Entonces hay veces que a los papás les da un poco de aprensión hacérselo porque se quejan mucho. Pero no duele y lo único que estamos haciendo es eso, pues obligarles a que se traguen un poquito los mocos. Es nada, un segundo. Vais a ver, este sí que vamos a dejar el sonido. No sé si... Ahora que digo que dejo el sonido, voy un momento a dejar de compartir porque me acabo de dar cuenta de que no os he compartido el sonido de mi ordenador, entonces no lo ibais a oír. Vale, ahora sí. Vale. Os voy a poner el sonido porque se oye como ese mismo ruido que he hecho yo al hacerlo de forma activa
vais a oír cómo este niño también lo acaba haciendo. Lo que vamos a hacer es cerrarle la boquita, obligarle a cerrar la boca y así va a tener que coger aire por la nariz, ¿vale? Venga, vamos a verlo. Ah, je sais bien, petit bout de chou, c'est presque fini. Alors, surtout, n'hésitez pas à lui faire pas mal de lavage de nez, parce qu'il faut soigner son nez en même temps que ça va traîner. Et 3 fois par jour. Bueno, habéis visto. No le hace mucha gracia y sigue llorando y ya os digo que a esto sí que no se acostumbran y no les hace mucha gracia. Pero bueno, no es algo que realmente no les estamos haciendo daño para nada, ¿vale? Os podéis quedar tranquilos y bueno, si lo hicierais a vosotros es una toma que de verdad que no duele. Dejo de compartir pantalla un minutín para otra vez vuelvo a mi bebé de pega, ¿vale? El Nenuco, que se lo hemos robado a una pobre niña, que no sé si igual lo está echando de menos, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es, a veces, según lo pequeño que sea el niño, este que era un poquito más mayor que os he puesto en el vídeo, pues le tenían que sujetar el papá de las manos mientras se lo estaba haciendo el fisiorespi, ¿vale? Pero si es un bebé, lo podéis seguramente sujetar de las manitas y así hacer la desobstrucción. Los niños pequeñitos, como tienen reflejo de succión, es mucho más sencillo, porque con ponerles un dedo así en la boca, ¿vale? Como van a tener ese reflejo de succión, van a chupar el dedo y van a tener que inspirar fuertemente por la nariz para coger aire. Y con eso ya van a absorberse los moquitos. Eso en los niños muy pequeños. Cuando ya tienen más de 6 meses o 5 o 6 meses y ya no tienen ese reflejo de succión, ya les tenemos que cerrar la boca. Ojo, porque si son muy pequeñitos y no tienen dientes, podemos hacerlo desde muy delante en el mentón, aquí donde lo estoy haciendo yo, a ver si se me ve bien, aquí. Pero cuando ya son más mayores y tienen dientes, como el que hemos visto en el vídeo, hay que poner la mano bien abajo, en el paladar blando, para que no les hagamos daño y que no se puedan morder ellos, ¿vale? Así que lo ponemos ahí abajo. Eso de ponerlo ahí abajo es como complicado, ¿no? Y seguro que estáis diciendo, esto de tomas que son un poco complicadas, esto a lo mejor lo tiene que hacer una persona profesional. Pero mira, no, porque realmente es muy fácil, sobre todo con esta que os he dicho del pulgar, para que se vea bien dónde, igual no tanto, pero si os da un poco de aprensión hacerlo de esa manera, lo que es muy sencillo de hacer es hacerlo con este borde de la mano, ¿vale? Si ponemos la manita en el pecho del niño, nos va a caer ya nuestro dedo meñique en esa zona que os digo que es del paladar blando, más cerca de su cuello, ¿vale? Y en esta posición ya solamente tenemos que hacer un poquito de presión hacia ahí y ya está. Con esta pequeña presión hacia ahí, este no cierra la boca porque no la puede cerrar al ser de plástico, pero ya hacer así, cierra la boquita y ya está. Esto sí que lo hacemos boca arriba, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos boca arriba? Porque si le estamos haciendo fuerza así y está sentado, lo que va a hacer es levantar el cuello, mirar hacia arriba y no cerrar la boca. Pero si tiene la cabeza apoyada en donde lo estáis haciendo, en el cambiador, por ejemplo, pues sí que seguramente levantaré un poco la cabeza, pero va a cerrar la boca, va a hacer así. ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo veis esto? ¿Muy complicado o no? Es más sencillito de lo que aparenta. Interesante, la verdad es que sí. Es muy interesante y bueno, y ya que lo hemos hablado un poco así, vamos a hilar que lo podemos hacer hasta a la vez, ¿vale? Una cosa y otra. En los bebés es un poco más difícil hacerlo a la vez, pero se puede hacer. Podemos tener a nuestro niño pequeño, a nuestro hijo, puesto de ladico, como hemos puesto antes, bueno, boca abajo con la cabeza de lado. Aquí, no sé si vosotros veis el tag del usuario, pero igual no se ve bien. Así sí, ¿verdad? Ahí. Sí, sí, se ve bien. Genial. Vale, pues ahí, si estábamos haciendo antes ese lavado nasal, que hemos hecho así, bueno, nos sujetamos la cabecita, le podemos hacer el lavadito nasal
Y cuando tiene así un poquito el agua todavía, como le estamos cogiendo de la cabeza para que no haga esa extensión de cuello, ahí ya le podemos cerrar un poquito la boca. Y si es muy pequeñito, así que es súper sencillo, ¿vale? Y así ese agua que ha entrado en la parte anterior de la nariz puede ir un poquito a hidratar esa parte posterior. Y trago un poquito también de agua, pero así nos va a hidratar también toda esa zona. Y nosotros, adultos o niños mayores que ya les podemos explicar las cosas y nos pueden hacer más caso, con la jarra lota podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos aprovechar cuando nos estamos haciendo el lavado nasal y en un momento determinado hacer un poquito hacia atrás para llevar un poquito de esa agua con un poco de sal o con xilitol o con todas esas cosas que hemos hablado a esa zona posterior para hidratar todo lo que podamos tener ahí y hacer que sea más sencillo ese limpiar toda esa zona. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? ¿Vamos bien? Con esto vamos a, bueno, voy a compartir la presentación ya que la tengo, pero con esto ya vamos a abrir un poco de turno de dudas para cualquier cosa que os haya podido, bueno, que os haya podido surgir durante la presentación o en la vida. Si queréis contarme algo, ahora es el momento. Os lo he explicado súper bien y no hay ninguna duda. O ya han surgido antes, ¿verdad? Como lo hemos ido hablando, yo creo que ahora... Bueno, chicos, pues nada, fenomenal. Pues muchas gracias por asistir. Como os decía antes, vamos a dejar esta charla que hemos tenido en el YouTube de la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística, que la encontraréis buscando en YouTube FQ Aragón, ¿vale? Y bueno, por supuesto estamos en contacto, nos podéis contactar en todas las redes sociales de la asociación y sugerir, preguntar cualquier cosa que os haya quedado en el tintero.